Bueno, hoy vamos a hacer un pequeño repaso sobre lo que vimos la clase pasada, que básicamente es funciones y algo que se conoce como scope o alcance. Ahí no he compartido pantalla. Eh, y por bonito que lo entiendan bien, si no, no voy a poder explicar lo otro, porque el otro es como más complejo todavía. Ah, bueno, y claro. Vale, ¿qué es 8? A ver, nosotros quedamos, bueno, ya hemos visto lo que son variables, hemos visto lo que son los condicionales, entre paréntesis, pues, if, else if. Hemos visto lo que son bucles, que yo les nombré iteradores, pero también se le conoce como bucles. Hasta ahorita nada más hemos visto esto de que se llama for, pero hay otros dos que no hemos visto, que luego los vemos. Hemos visto algo de funciones, hemos visto arrays, hemos visto también objetos. No sé si tuviste tú, Aram, tiempo de checar esos objetos o no llegaste a esa parte. Sí, el de objetos sí, sí me queda claro. Ok. Y pues todos los otros tipos de string, number, booleans, etc. Nosotros quedamos que la sintaxis de una función es function, el keyword function, luego el nombre de una función, que en este caso va a ser imprimir. Imprimir. Y ya que tenemos el nombre, nosotros ponemos dos paréntesis, uno de apertura y otro de cierre. Y después de esto, nosotros ponemos llaves, donde entre la apertura y el cierre va el contenido de la función. Entonces, por ejemplo, en esta función yo lo único que quiero es imprimir hola mundo. Y yo, para poder ser capaz de ejecutar la función, simplemente pongo el nombre de la función, pongo paréntesis y listo. Sesión 08. Ya, pues aquí está, hola mundo, ¿no? Quedamos que si yo no le coloco los paréntesis, simplemente la función va a estar ahí, pero sin ejecutarse. Entonces, el hecho de poner los paréntesis hace pues, básicamente toda la diferencia, ¿no? Quedamos después que las funciones como tal tienen un alcance, las funciones y las variables. Ejemplo, si ustedes se fijan, en este archivo yo solo tengo, por así decirlo, dos. eh, este scope también se le conoce como contexto, como lo quieran ver mejor. En este archivo en específico yo tengo por el momento dos contextos. El primero es, déjame tomar un screenshot de esto. Mi primer contexto es todo lo que esté afuera de esta función, o sea, como ah, esto de aquí y esto de acá, o sea, esto verde representa el contexto uno. Ay, ¿dónde está el pinche lápiz? Ah, contexto uno. Y la función como tal, dentro de la función, es el contexto número 2. O sea, de aquí, de la línea 0 a la línea 3. Digo, eso es un 10. De la línea 10 a la línea 13. Este es mi contexto número 2. El contexto número 1 se le conoce como el contexto global y el contexto amarillo, ya sea dentro de esta función o dentro de otra, se le conoce como contexto local.
local. Ajá. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Básicamente, quiere decir que yo, por ejemplo, tengo una variable que se llama auto y le voy a poner Ferrari. Y esta función, como su alcance es global, yo lo puedo referenciar donde sea. Ejemplo, aquí abajo, ¿no? En la línea, en la última línea. Yo imprimo auto y pues me da auto. Ahora yo trato de imprimir auto dentro del contexto de la función imprimir y también es válido. ¿Por qué? Porque mi función, digo, mi variable se creó en el contexto global. O sea, en este contexto de aquí. Quedamos que era el contexto de aquí hasta acá. Y como es global, mi función puede acceder a él. Sin embargo, si yo creo una función dentro de digo, una variable dentro de mi función imprimir que se llame componente, y yo trato de acceder a esta variable fuera del contexto de mi función, me da un error, que en este caso es, aquí me indica, ¿no? En el archivo script JS, en la línea 18, o línea 18, me dice que mi componente is not defined. ¿Por qué? Porque este componente, esta variable componente no existe en este contexto. Y este contexto viene siendo el contexto global. Sin embargo, sí existe dentro del contexto local de la función imprimir. Entonces, si yo llamo a componente aquí, aquí sí me da componente motor. Y pues solo la mando, ¿no? Esto sí se entiende, ¿no? ¿O no? Ahí va. Ah, y entonces, la pregunta era ayer de cómo yo hago, suponiendo que yo, por ejemplo, quiera obtener componente. Ajá. Suponiendo que yo quisiera acceder a la variable que se encuentra dentro del contexto local, o sea, que yo quisiera acceder al componente motor fuera de esta función, ¿qué es lo que hago? Las funciones, todas sin excepción, tienen un keyword, o bueno, en keyword, no sé cómo se traduce en español, la verdad. Eh, como una, ¿qué dice? Palabra reservada, ajá, palabra reservada, que se llama return. Y este return lo que nos permite es exponer un contenido de cualquier índole. Pueden ser variables de tipo string, números, arrays, objetos, pueden ser incluso otras funciones, pero en este caso a lo que a nosotros nos interesa es exponer la variable componente. ¿Y cómo se hace? Simplemente pones la palabra reservada return y luego espacio, lo que quieres exponer, que en este caso es componente. Entonces, como yo ya tengo mi exposición de mi variable local, yo lo que hago para poder acceder a esta variable ahora en mi contexto global es asignar a, en una función, declarar y definir una función que obtenga el valor. Y para hacer esto simplemente es eh, componente obtenido igual a, llamo a la función y cuando la función se ejecute, el contenido que yo expuse se va a asignar a componente obtenido. Entonces aquí tengo así. Y pues ya, aquí yo estoy obteniendo de la función obtener componente una variable de tipo local que se llama
que se llama componente, que tiene como contenido motor, y que yo a través de un return la estoy exponiendo al mundo exterior. Y en la línea 20 yo estoy recibiendo ese valor y lo asigno a esta variable. Y luego en la línea 21 pues imprimo el contenido. ¿Hasta ahí todo claro? Sí. Va. Ahora, se puede dar el caso donde yo tenga, por ejemplo, una función que se va a reutilizar, función reutilizable. Ejemplo, ¿para qué yo reutilizaría una función? Por ejemplo, en lugar de reutilizar se va a llamar saludo. Y yo quiero retornar, bueno, no, yo quiero simplemente que en la función saludo yo voy a imprimir hola y quiero recibir aparte un nombre de una persona, para que yo al momento de llamar a la función diga hola Germán, hola Mayra, hola Aram, y en lugar de estar haciendo como esto de como hola Aram, y luego copiar esto y ponerle hola Gael, luego poner esto, ponerlo Germán. O sea, esto es como, pues no práctico, porque si tuviéramos, imagínense que tuviéramos un array de nombres, que tuvieran 50 nombres, déjame, ajá. Pues esto no es como intuitivo, ¿no? Sería como nombres en posición 1, nombres en posición 2, nombres en posición 20, 30, 40, 50, ¿no? Y serían 50 console logs. Sin embargo, si yo utilizo una función que por lo menos ya me dé un template o como un cuerpo preestablecido, pues es más práctico. Que igual ahorita no suena tan práctico, pero bueno. Y para yo hacer esto, o sea, ¿cómo yo hago para recibir un nombre? Tengo dos opciones. La primera es yo hago una variable de tipo global. Y como quedamos que las variables de tipo global son accesibles donde sea, yo al momento de llamar a mi función saludo, eh, pues va a decir hola Juan. ¿Por qué? Porque accedió esta variable como es de tipo global, la función saludo es capaz de acceder a su contenido. Pero esto pues tampoco es tan óptimo. Ahorita no tiene mucho sentido que no sea lo óptimo, pero más adelante lo tendrá. Entonces, viene siendo lo óptimo? Básicamente, todas las funciones, así como todas las funciones tienen la palabra reservada aquí, return, todas las funciones pueden recibir parámetros. ¿Qué son parámetros? Básicamente son, ah, ¿cómo lo puedo poner metafóricamente? Son como préstamos, ¿no? Perdón. No, 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 nadie dijo nada. Bueno, los parámetros de una función son como préstamos que nosotros le hacemos a la función, por así decirlo. Y nosotros podemos tener parámetros ilimitados. Ilimitados. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, yo en primer lugar, para colocar un parámetro, todos los parámetros van dentro de los paréntesis. Ejemplo, primer, primer parámetro. Y si quiero poner más de uno, todos los consiguientes parámetros van separados por coma. Entonces, segundo parámetro, tercer parámetro, y así me puedo ir como hasta el infinito. Cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, bla, bla, bla. Y esto lo que me permite es yo poder acceder a cada uno de estos dentro de mi función. Ejemplo, como yo solo espero tener un nombre, yo voy a borrar estos parámetros y voy a asignar un parámetro que se llame nombre. Y gracias a esto yo puedo hacer referencia de este nombre aquí. Como yo me aseguro de que estoy diciendo la verdad o de que esto es correcto, vamos a ver. Yo voy a crear un
Le voy a poner name en inglés para que no se confunda con nombre. Le voy a poner name y le voy a poner Juan. Y yo como le presto a mi variable saludo el nombre Juan. Pues simple. Como cada función recibe parámetros, yo puedo enviar parámetros también. Esto se puede decir que es recibir y esto es enviar. O sea, yo envío el parámetro name y lo recibo como parámetro de nombre. Como el nombre. Sí, se entiende, como, no necesariamente tienen que ser estrictamente iguales. O sea, aquí se puede llamar name y aquí se puede llamar nombre. No hay, no hay necesidad de que esto se llame nombre y que eso también se llame nombre. Ah, Ahí es por posiciones, entonces. ¿Cómo que proposiciones? Por, si pones un parámetro o dos, ahí cómo haces referencia a que. Ah, sí. Aquí, por ejemplo, correcto. Si aquí yo tengo un parámetro y quiero recibir dos, aquí yo pues pongo, ¿no? Por ejemplo, no, esto va a ser primer nombre o en inglés first name y luego como last name. Entonces yo aquí tengo nombre y luego tengo apellido, Pérez. Entonces, primer parámetro que yo envío es nombre y segundo parámetro que yo envío es apellido. ¿Qué pasó? Ah, apellido. Y si quiero más, pues igual. Así mismo como yo recibo, así mismo como yo obtengo, yo recibo. Todos los parámetros van separados por comas. Si yo tuviera más de tres, pues igual, coma, siguiente, luego coma, siguiente, coma, siguiente, coma, siguiente, coma, siguiente. Y aquí igual, coma siguiente, coma siguiente, coma siguiente, coma siguiente. Se puede dar el caso que no es algo como de algo que sea bueno hacer, pero yo podría tener un cuarto parámetro, bueno, en este caso un tercer parámetro, y yo no enviárselo. Y lo que va a pasar aquí es de que vamos a imprimir. Aquí vamos a imprimir hola, ajá, y luego last name. Bueno, va a ser hola, concateno hola con first name, y luego concateno first name con un espacio, y luego concateno el espacio vacío con el last name. Y por último, aquí abajo voy a imprimir el tercer parámetro. Uy, tercer. ¿Y qué es lo que pasa? Que yo tengo hola, pues Juan, que se obtiene de first name, Pérez, que se obtiene de last name. Y en este caso, como yo no estoy pasando un tercer parámetro, pero yo estoy esperando recibir uno, tercer, simplemente me sale un definido, porque pues efectivamente no tenemos un tercer parámetro definido. Pese a que sí lo estamos recibiendo en esta línea, no estamos enviándolo en la línea 32. ¿Sí se entiende? Sí, ya. Y lo mismo puede, bueno, no sé si quiero hacer esto, pero lo mismo aplica, o sea, yo estoy enviando aquí strings, pero puedo enviar números también, o sea, da igual el tipo de variable, todo es válido. Entonces, por ejemplo, aquí yo envío tres parámetros ya, el tercero se llama edad, yo lo recibo como tercer y pues ya en lugar de darme un define, ahora me da hola Juan Pérez y luego 30. Y lo mismo puede aplicar con hobbies, ¿no? Un array de hobbies. Tengo, ajá, uy, yo paso el array, lo voy a llamar actividad, no, lo llamo hobbies y lo recibo aquí como actividades, y lo imprimo también. Entonces aquí ya tengo 30 y luego el array de hobbies. Ajá. E inclusive yo podría pues combinar todo. En lugar de mandar un array de hobbies, mando un array que contenga nombre como primer espacio, apellido como segundo espacio, edad como tercer espacio y puedo borrar todos. O sea, en lugar de enviar cuatro parámetros, yo solo envío uno y como yo solo envío uno, pues recibo uno. Y entonces aquí ya vuelvo a imprimir lo que en este caso va a ser como lo podríamos llamar un objeto.
imprimo objeto. Y pues ya tengo el mismo contenido, ¿no? Pero en lugar de que cada uno sea ah, en vez de tener 4 parámetros, yo solo envío uno y recibo uno y pues aquí está el contenido. ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Sí. No. Ahora, al igual que puedo enviar arrays, números, letras, booleanos, también puedo enviar funciones. Ejemplo, aquí voy a crear una nueva función que se va a llamar saludar. Y yo, aparte de mi variable hobbies, le envío la función saludar. Y aquí en saludo, aparte de recibir, como yo estoy enviando 2, pues yo espero recibir 2. Entonces aquí le voy a llamar fn, que fn es básicamente el shortcut, bueno, la abreviación de función. Le puedo llamar cualquier otra cosa, ¿no? O sea, como ejecución. No es para que sepa que no necesariamente se tiene que llamar fn, sino que puede ser cualquier cosa. Y yo lo que hago es lo mismo. ¿Cómo ejecuta una función? Igual. Mientras tenga 2 paréntesis al lado del nombre, significa ejecución. Por ejemplo, por eso aquí en la línea 42, si yo le pusiera los, los paréntesis aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Se imprime hola y luego me imprime el hobbies. ¿Qué significa, no? O sea, como de, yo le paso hobbies y luego ejecuto saludar. No lo estoy pasando como parámetro saludar, sino que estoy ejecutando la función. Si yo le quisiera pasar como parámetro, pues en lugar de ejecutar la función aquí, yo la recibo y la ejecuto dentro de la otra función. Le voy a poner adiós para que sea que no se confunda con saludo y saludar. Entonces ahora lo que va a pasar es, yo imprimo el objeto, que en este caso es hobbies, y luego ejecuto mi función. Entonces por eso es hobbies y luego el hola. Y igual puedo hacer combinación de cosas. O sea, aquí mismo, incluso aquí mismo podría yo decir que hobbies en la posición 4 va a recibir mi función, que se llama Dios. Y por ejemplo, ahora en lugar de yo en lugar de yo enviar 2 parámetros, envío uno. Y ese uno es un array que contiene un string, un número y una función. Y como estoy enviando solo un parámetro, yo solo recibo uno. Y ahora cuando yo lo imprimo, ¿qué es lo que pasa? Que tengo Juan Pérez 30 y esto. Esto básicamente me está diciendo JavaScript que lo que está en esta posición es una función que se llama adiós. Si yo quisiera ejecutar la función, pues como es un array, quedamos que para acceder a los arrays es por medio de llaves y el índice, ¿no? Y quedamos que los arrays se cuentan a partir de 0. Entonces de 0, 1, 2, 3. Pongo 3 aquí. Y como es una función, lo que me va a dar de resultado, la ejecuto. Entonces, objeto en posición 3 es una función. Y como es una función, yo puedo poner paréntesis porque es la manera en que se ejecutan las funciones. Si yo no pongo los paréntesis, no pasa nada porque no ejecuta la función. Si quiero que esto sea como más legible, puedo poner función, ¿cómo se escribe? Función en español. Función igual a objeto en la posición 3 y luego llamo a la función. Así para que no vean esto como de, ¿qué es esto? Sino que simplemente aquí lo estoy como explayando más. De que la posición 3 de mi array objeto tiene una función que se llama Dios. A esta función la estoy asignando a una variable y luego
ejecuto. Pues es el mismo resultado, ¿no? Sí, ¿se entiende esto? Sí, Sí. Seguro. sí. Revoltoso, pero sí. Sí, es que esto es medio... Porque aquí ya estoy asignando a una función a variable, ¿no? Bueno, pero esto que hice aquí es básicamente lo mismo que hice aquí. De que tienes... Es como si... Bueno, no, olvídalo. Porque aquí yo estoy haciendo un return y aquí en esta función yo le hago un return. Pero sí, esto es medio confuso, pero si quieren, no lo vamos a ver tanto. Pero para que sepan que es posible pasar cualquier tipo de elemento como parámetro. Funciones, booleanos, strings, arrays, lo que sea. Sí, de hecho, mi duda estaba ahí en el cómo recibía el parámetro. Pero ya, Ujú. con eso está claro. Thank you. Voy a comentar esto. Ahora también habíamos quedado de que, asimismo como mi función padre puede tener, y si función hijo, hola hijo, hola padre. Aquí en este caso, ¿por qué, en base a lo que ya dije, por qué es posible llamar a hijo dentro de padre? Creo que es una función global. Ajá, exacto. Ujú. Así mismo, al igual que las variables, las funciones también pueden ser de carácter global. Y ahora, ¿por qué si yo corro esto no me da nada? Bueno, ignorando este componente de motor, ¿por qué no me da hola hijo, hola padre? Porque no está retornando nada. No. ¿No? Que no estás llamando a la primera función. ¿Cómo? No estás llamando a la función. Ajá, exactamente. No estoy llamando a la función. Oh, ya. Aquí nomás las definí, pero no la llamé. Entonces, ahora sí, hola padre, hola hijo. Acuérdense, ejecución. Porque las funciones pueden existir, pero nunca ser ejecutadas. Ahora, al igual que las variables, que pueden ser de tipo global o tipo local, las funciones igual. O sea, esta es la función global y yo creo una función dentro de padre que se llame hija y va a imprimir hija, más bien, hola hija. Y si yo intento acceder a hija fuera de padre, ¿qué es lo que va a dar? Hija is not defined. ¿Por qué? Porque la función hija es de carácter local, mientras que la función hijo es de carácter global. Por lo que ya mencionamos, ¿no? De que todo archivo nuevo tiene siempre un contexto global y en cuanto creas una función, esa función toma un nuevo scope, un nuevo contexto. Y entonces se podría decir que padre aquí es el contexto local 1 y luego hija tiene el contexto local 2. ¿Qué quiere decir esto? Y es lo mismo que si yo lo hiciera afuera. Si yo creo una variable que se llame edad y yo accedo a edad dentro de la función hija, edad, ajá, y llamo aquí afuera a hija, y para ejecutar todo, pues llamo a padre. Vemos que es hola padre, luego se llama la función hijo, hijo se ejecuta e imprime hola hijo, y luego se va a la línea 55, que es vacía, no pasa nada, se va a la línea 56, crea la función hija, y en la línea 61 yo ejecuto la función hija, y lo que hace la función hija es imprimir hola hija y la edad. Y yo puedo acceder a esta edad porque dentro de mi contexto de padre se creó una variable que se llama edad. Por eso es de que hija puede acceder a edad. Sin embargo, si yo creo
otra variable que se llama vaso de agua y yo intento acceder a vaso fuera de mi función hija, ¿qué va a pasar? Vaso is not defined en la línea 62. ¿Por qué? Pues lo mismo que estamos explicando con anterioridad. Cada función tiene su propio alcance. Entonces, por así decirlo, aquí tenemos el alcance número 1, que es todo esto, que le pertenece al padre. Y luego tenemos el alcance número 2, que le pertenece a la hija. Y pues como el contexto número 2 solo existe dentro de hija, por eso es que padre no puede acceder al contexto de hija. Pese a que está aquí adentro, la variable solo existe dentro de hija. ¿Sí se entiende? Sí, Ah, ah. Y pues lo mismo pasaría en cualquier otro caso. Igual les voy a poner esto para que sea como visualmente entendible. Donde lo verde. No, espera. Lo verde. Y aquí. Verde es contexto 1. Luego, pese a que estos van a ser de color rojo, no tienen relación. Este es el contexto número 2. Y en color amarillo, este es el contexto número 3. Y creo que sí se guardó. ¿O no? Sí. Eso los paso para que no les quede dudas. Bueno, ahora, ya que vimos esto, en la clase pasada pues vimos lo que eran los objetos, ¿no? Y que, por ejemplo, yo te puedo tener un objeto que se llama persona, que tuviera como atributo un nombre, un apellido, una edad y hobbies. Pero lo curioso de los objetos es que, si se fijan, o si se acuerdan, no me acuerdo en qué clase yo expliqué que el console, que es una palabra reservada y que nos ayuda a imprimir cosas, console es un objeto que tiene como función, o en este caso un atributo, la función log. Entonces, si yo como expandiera console, yo podría ver algo como esto. Es igual a log y algo. Por eso es que yo puedo hacer console.log, porque para acceder a las propiedades dentro de un objeto, pues es con persona, punto y la propiedad. O persona, llaves y el nombre de la propiedad. Ajá. Entonces, por ejemplo, como log es una función, nosotros podemos inferir que persona también puede tener su propio log. O sea, yo puedo crear una función dentro de persona que se llame log. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a hacer, va a recibir una log, es un atributo de persona, y ese atributo va a recibir una función, que lo único que va a ser imprimir, hola, soy una persona. Entonces yo lo que hago es persona.log, y como es una función, pues abro paréntesis, yo corro mi script y dice que, ay, perdón, es que ya me salí de la carpeta, sesión 08. O sea, yo corro mi script y pues dice, hola, soy una persona, ¿no? ¿Se comprende esto de que los objetos pueden tener funciones dentro de sí mismos? sí. ¿Y los demás?
Sí. De una. Este, a esto, a este tipo de funciones, les vamos a empezar a llamar métodos o methods. Métodos en español, methods en inglés. ¿Cuál es la diferencia entre los métodos y las funciones? Que los métodos le pertenecen a un objeto, mientras que las funciones no necesariamente le pertenecen a alguien. Ejemplo, mi función padre no le pertenece a nadie, o sea, es una función independiente. Mi función hijo, igual, es una función independiente, no le pertenece a nadie. Mi función hija, podríamos decir que le pertenece a padre, pero no realmente. Sin embargo, mi función log dentro de persona, pues sí le pertenece a persona. ¿Por qué? Porque log no existe fuera de persona. Por eso creo que sí podemos decir que hija, pues le pertenece a padre, porque hija no existe fuera de padre. Ujú. Entonces, pues es lo mismo, o sea, los métodos les pertenecen estrictamente a los objetos, mientras que las funciones pueden o no ser independientes. Y cuando son dependientes, como log, pues los llamamos métodos. Igual pueden llamarle función a todos, no hay problema, pero sí hay como una diferencia. Ahora, yo puedo crear más de una función. Vamos a crear otra que diga ah, imprime mi, imprime mi nombre. ¿Va? Y pues si se fijan, la sintaxis es casi la misma que aquí arriba. O sea, que si yo hago esto, ¿no? Función, imprime mi nombre, paréntesis, cuerpo de la función, contenido. La única diferencia entre yo crear una función independiente y crear un método es que el método, el nombre va primero, después dos puntos, después la palabra reservada función, después los parámetros y después el contenido. Y funciona exactamente igual. Por ejemplo, imprimir mi nombre va a recibir un nombre como parámetro. Yo lo único que voy a hacer va a ser imprimir ese nombre. Y por ejemplo, yo aquí llamo a persona.imprimir mi nombre y como yo espero recibir un parámetro, yo le paso un parámetro, corro el script y pues dice, mi nombre es Juan. Voy a poner mi nombre es Juan. Mi nombre es parámetro, recibe como nombre, mi nombre es Aaron. Sí, sí, sí. O sea, no hay como distinción. La única distinción entre funciones normales y métodos es la sintaxis, de que aquí el nombre va primero y acá el nombre va después de la palabra reservada función. Pero es básicamente lo mismo. Si no es que lo mismo. Ok. Ujú. Ahora, si ustedes se dan cuenta, y esto ya es como algo complejo de entender, yo aquí tengo un parámetro que se llama nombre y yo lo uso aquí en la línea 81, pero ¿por qué yo cuando corro mi script en lugar de Aram no se imprime Juan? Si yo aquí tengo una variable que se llama nombre también, ¿por qué no hay una colisión de nombres, vaya? O sea, ¿por qué no se imprime Juan? Si yo borro esto de aquí, ¿qué es lo que pasa? Dice, no está definido. ¿Alguien podría entender por qué? Porque, porque aquí yo pensaría, bueno, ustedes podrían pensar, pues, ¿por qué nombre no es global, no? Si yo estoy diciendo que todas las funciones como, bueno, en base a lo que dije ahorita en base a lo que acabo de decir de que
Este es mi contexto 1 y este es mi contexto 2. Yo podría intuir que nombre es global, ¿no? Bueno, global o localmente existe dentro de persona. Pero ¿por qué es que yo no puedo acceder entonces a nombre dentro de esta función? Y aquí es donde viene como lo complejo no sé si de JavaScript en general, pero como lo complejo del lenguaje. Y es que este scope o este contexto tiene como su propia variable. O sea, hay una palabra reservada para el propio contexto. Palabra reservada para el propio contexto. Y esta palabra se llama this. Y ahorita vamos a ver qué es this. Aquí, aquí fuera de todo tipo de contexto, o sea, fuera de todas las funciones, this es vacío. Sin embargo, si yo imprimo this dentro de esta función, déjame contestar, que es this dentro del contexto de imprimir nombre, this es todo el objeto. Entonces, como this es la palabra reservada para acceder al contexto, yo lo que puedo hacer para tomar el nombre dentro del contexto de la persona es this, punto, el nombre de la propiedad. Entonces, this, punto nombre. Entonces, ahora si yo vuelvo a ejecutar esto, ahora sí mi nombre es Juan. Si yo, por ejemplo, le paso como parámetro nombre otra vez y le pongo Aram, pues va a seguir tomando el contexto de la persona, no del parámetro. A menos de que yo le quite el this, que sería mi contexto local, y lo cambio por el contexto del parámetro, y pues ya es Aram, ¿no? No sé si esto se entiende, es algo como complejo, la verdad. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Yo digo sí, pero en la práctica se verán las funciones. ¿Qué tienes? Ah, no, bueno. ¿Y tú, Chora? Sí, está bien. ¿Sí, sí? Ujú. Lo veo como heredar, ¿no? Todo lo de... lo- Mm, po- podría ser como heredar algo. Pero ahorita vamos a ver, bueno, ahorita no, pero también existe lo que es herencia aquí en JavaScript. Pero pues bueno, por el momento dejémoslo así, que en este caso this es la palabra reservada para el contexto, Ok. ya sea el contexto global, el contexto local, bla, 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 bla. Entonces, por ejemplo, this, si yo imprimo this dentro de log, debería ser exactamente lo mismo. Voy a imprimir log y pues es lo mismo, ¿no? O sea, porque el contexto no ha cambiado. Serán métodos diferentes, pero ambos y todos los que cree a partir de este momento, todos van a pertenecer al mismo contexto. Y este contexto es la persona. Por eso es de que tanto aquí o acá, this significa lo mismo. Ahora, ¿cuánto tiempo queda para ponerse una ejercicio? Bueno, ahorita les pongo uno. Nada más para checar esto de que les dije que los bucles, que solo hemos visto el for,
Esta parte del for loop existe otro bucle u otro iterador que se llama while y hay otro que se llama do while. Ahorita vamos a ver la diferencia. Pero básicamente hacen lo mismito. Con una pequeña diferencia. Ejemplo. Voy a comentar todo esto. Aquí este for lo que va a hacer imprimir del 0 al 9. ¿Correcto? Del 0 al 9. Si yo quiero hacer lo mismo con este while, la diferencia entre el for loop y el while es que yo el iterador lo defino afuera. En este caso es iterador. Mi condición de paro va a estar aquí entre los paréntesis. Iterador menor a 10. Y yo puedo incrementar al iterador cuando quieran. A diferencia del for loop, el iterador se incrementa exclusivamente cuando lo que está aquí dentro se ejecuta. Si se acuerdan de eso, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, o sea, para replicar el mismo comportamiento que este for, esta sería la manera. Iterador afuera del while, el while contiene mi condición, contenido del while, imprimo el iterador y luego lo aumento. Y pues es exactamente lo mismo que el for. Pero como yo puedo cambiar el iterador donde yo quiera, yo lo puedo poner, por ejemplo, aquí arriba. O lo puedo poner incluso doble vez. Aquí arriba y aquí abajo. ¿Y qué va a pasar? Pues se va a hacer 1, 3, 5, 7, 9, ¿no? Porque el iterador vale 0, entra aquí, el iterador ahora vale 1 porque yo hice iterador más, entonces por eso imprimo 1, luego como el iterador ya vale 1, le sumo 1, vale 2, se termina la ejecución, se compara, iterador que vale 2 menor a 10, pues Simón, entra, como yo tengo el iterador aquí, pues ahora 2 más 1, pues 3, se imprime 3, más 1, 4, y así se va, ¿no? Es la diferencia entre el while y el for. La otra también diferencia es de que es más fácil crear bucles infinitos aquí. Si yo literalmente pongo while true y lo corro, y pues ya esto es infinito, ¿no? Es como más fácil romper las cosas en un while, porque a diferencia del for, el for es como más controlador por esta condición y como el iterador y todo ese rollo, pero el while te da más flexibilidad como de hacer tonterías. Y luego existe el do while. Este, la verdad que sí no se ve nunca. Yo desde que salí de la universidad nunca lo he visto, pero es similar al while, donde el iterador va afuera, dentro del do y el while va el contenido, y pues en el while es lo mismo que aquí, donde iterador menor a 10, console iterador, y luego lo incremento, y pues lo mismo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de esto? De que es por lo menos ¿cómo ponerlo en ejemplo? Ya sé, ya sé. En lugar de, si yo pongo aquí for, ya este for loop, yo la condición la pongo como iterador igual a 0, ¿qué va a pasar? No, mejor iterador menor a 0, no se imprime nada, ¿no? Bueno, exceptuando esto que está en la línea, no sé qué, aquí. Pero este for, si yo le pongo una condición que es automáticamente true, pues no va a imprimir nada. Si yo hago lo mismo aquí adentro y le pongo iterador menor a 0, ¿qué va a pasar? Ay, perdón. Pues nada, ni este ni este se ejecutarán. La diferencia de estos tres es que
el do while por lo menos una sola vez se va a ejecutar. ¿Sí se fijan? ¿Por qué? Por el hecho de que la condición de paro se revisa ya después de que todo lo demás se ejecutó. Esa es la diferencia entre estos tres bucles. Esos dos, en cuanto encuentras la condición de paro, paran, básicamente. Y si la condición de paro, por coincidencia, no se ejecuta luego, o sea, en la primera iteración ya se ejecutó, pues nunca se va a imprimir ninguno de los contenidos. Pero el do while, por lo menos una sola vez se va a ejecutar el contenido, porque la condición de paro, pues está hacia el final. Sí, esto queda claro. Sí, Vale. Pero como les digo, o sea, el do while la verdad es muy raro verlo, si no es que pues yo nunca lo he visto en los 5 años que tengo trabajando, solo en la universidad, pero los que sí son muy comunes son estos dos. Ahora, esos son como los de base, ¿no? Los iteradores de base. Pero nosotros dijimos que todos los objetos tienen métodos. Ejemplo, mi persona tenía el método log, ¿no? Y mi, mi objeto tiene mi método log. Y yo dije que esto solo aplica para objetos, lo cual es verdad. Pero entonces, ¿por qué yo puedo hacer, por ejemplo, array.length? Length también es una propiedad, ¿están de acuerdo, no? Porque se accede con punto. Entonces, ¿por qué si yo dije que solamente los objetos pueden tener propiedades? Porque es que el array también puede tener. Y aquí es donde JavaScript es un lenguaje muy gracioso porque todo en JavaScript es un objeto. ¿Qué quiere decir esto? Que en pocas palabras, JavaScript es un lenguaje donde existe un padre y ese padre es un objeto y los hijos, que en este caso puede ser el array, el string, el boolean, heredan, heredan las propiedades del padre. Por eso es de que pese a que esto es un string y solo acepta textos, eso es un boolean y solo acepta true o false, esto es un number y solo acepta números, todos, sin excepción, todos son hijos del objeto, del objeto padre. Por eso es de que el array puede acceder a length o un string, por ejemplo, un string. ¿Qué pasó? Hola. Por ejemplo, un string también tiene una propiedad que se llama length, porque ambos tipos de dato heredan propiedades del objeto padre. Y lo mismo, bueno, con el número no existe, pero porque no tiene sentido que un número tenga una longitud, ¿no? O sea, esto creo que sí es lo único que no existe en este caso, la longitud de un número. Pero tanto en strings como en arrays, pues existe. Dicho esto, hay ciertos métodos, por ejemplo, el length, en el caso de los arrays y strings, que se comparten. Hay otro método que se llama toString, que lo que literalmente hace es, por ejemplo, tienes un número, por ejemplo, el número 10, y tú le pones punto toString. Es. Tienes un número 10 y le pones toString, y lo único que hace es transformar el 10 de tipo número a 10 de tipo string. Es lo que hace tu string, ¿no? Hay otro que se llama, no sé, por ejemplo, tienes un texto que se llama hello
y tú le pones el método que se llama punto to lowercase. Bueno, en este caso, como ya está to uppercase, ¿qué es lo que hace? Pues el texto anterior, todos los pone en mayúsculas. Y si yo lo pongo al revés, le pongo hello en mayúsculas y le pongo to lowercase, pues todo lo pone en minúsculas. Entonces, hay ciertos métodos que se comparten entre tipos de datos y hay otros métodos que son exclusivos. Por ejemplo, yo no puedo poner un number, el número 10, to lowercase. Esto, pese a que sí me deja, pues relativamente no hace nada. Y de hecho, o sea, el IDE no se queja, pero JavaScript sí al momento de interpretar, porque dice lowercase is not a function. ¿Por qué? Porque el tipo de dato number no tiene una propiedad, o en este caso no tiene un método que se llame to lowercase. ¿Sí se entiende esto? ¿Me escucha? Sí, Va. ¿Y los demás? Sí, Ok. Ahora, ¿a qué quería yo llegar con esto? De que estos tres iteradores son los de cajón, ¿no? Los que existen en cualquier otro lenguaje de programación. Pero hay unos que son muy específicos de JavaScript que se acceden a través de los arrays. Por ejemplo, tengo mi array de hobbies y yo podría usar cualquiera de estos tres, pero yo quiero verme fancy y usar un método que ya es propio de JavaScript que se llama for each. Y se escribe for, capital E, y luego, bueno, each, pero con la E mayúscula, que pues en español se traduce por cada elemento. Bueno, por cada. ¿Y qué es for each? Es una función. Y aquí también se vuelve complicado JavaScript, porque esta función, así como yo hice aquí arriba, que hay una función que recibe una función como parámetro, el for each es lo mismo. Es una función que recibe una función como parámetro. La cuestión es es que ¿cómo explico esto? Vamos viendo así. Voy a crear una función que se va a llamar iterar, y va a recibir un índice, ajá, y un elemento. Y lo que voy a hacer va a ser eh, imprimir el índice y el elemento. Y entonces yo lo que hago es, como sé que mi for each recibe como parámetro una función, literalmente lo que hago es pasarles aquí. Y puede que sea confuso ahorita, pero voy a tratar de explicarlo lo mejor posible. Pero eso es lo que pasa. El hobbies se ejecuta con un for each, recibe una función que se llama iterar, y esa función lo que hace es recibe dos parámetros, uno que se llama índice, otro que se llama elemento, y yo imprimo el índice y el elemento, ¿no? Entonces tengo índice 0, elemento fútbol. Perdón, índice fútbol, elemento 0, creo que me viene al revés, como esto element y esto índice. ¿Sí? Entonces tengo el elemento fútbol que está en el índice 0 de mi array. Luego tengo el elemento películas que está en el índice 1 de mi array. Luego tengo el elemento programador que está en el índice 2. Y aquí, si se fijan, puede ser muy, muy confuso para ustedes de por qué yo anteriormente les dije que todos los parámetros que yo reciba los tengo que enviar, ¿no? Eso es lo correcto. Porque aquí yo no estoy enviando nada, pero
aún así esto funciona. ¿Por qué pasa? Sí, se hacen esa pregunta, ¿no? O no se están preguntando qué pasa. Sí, Ujú. Básicamente, ahora sí, esto es como lo que tú decías de herencia. El for each, por herencia, o como lo quieras ver, por herencia, por default, siempre envía dos parámetros. La cuestión es de que esos parámetros se pueden heredar dentro de una función. Y esto necesito explicar, bueno, necesito como refinarlo mejor para que lo entiendan mejor, pero por el momento quédense con que estos parámetros que son invisibles para nosotros van a ser heredados por la función que sea pasada por parámetro. Digo, ahorita quédense con eso, luego les traigo una explicación mucho mejor, pero es que está medio difícil de explicar. Pero eso, ¿no? O sea, el for each tiene dos parámetros invisibles, por así decirlo, y bueno, tiene dos parámetros que va a regalar. ¿Y a quién se los va a regalar? A la función que yo pase como parámetro. ¿Cómo sé que tiene dos parámetros? Y que no tiene tres, o que no tiene seis, o que no tiene 10. Esto ya es cuestión como de la documentación del lenguaje, vaya. Ejemplo, si ustedes van con el mouse y hacen, pues lo pasan por encima de cualquier elemento dentro del visual, les va a dar una descripción de algo, ¿no? Por ejemplo, aquí dice const hobbies es un string de arrays. Esta función que se llama iterar es una función que se llama iterar y recibe un elemento de cualquier tipo. Digo, recibe un parámetro que se llama elemento que puede ser de cualquier tipo. Otro parámetro que se llama índice que puede ser de cualquier tipo. Y regresa nada, porque void significa nada. Y por ejemplo, me voy al for each y for each dice que uh, recibe un callback, que en este caso recibe una función, y a esa función se le heredan tres parámetros. El primer parámetro es el valor dentro del elemento, el valor va a ser el contenido del array de cada uno de los índices. Como segundo parámetro va a recibir un índice que viene siendo en qué iteración va, que vendría siendo lo equivalente a yo saber la posición de mi iterador, que en este caso es 0. Y de hecho, en este caso hay un tercero que dice que es un array de strings. Bueno, que se llama array y es un array de strings. Y, y esto regresa nada, porque void significa nada, ¿no? Pero así yo puedo inferir o puedo conocer cuáles parámetros yo voy a recibir por herencia a través de mis parámetros. Bueno, a través de mis funciones. Por eso es de que yo puedo hacer esto. Y esto que hice ahorita de iterar, es lo mismo que si yo hago hobbies.forEach, abro, creo una función, pongo el contenido. Yo anteriormente dije que infiero o heredo los parámetros, entonces tengo el parámetro elemento y el parámetro índice, y yo lo que hago es imprimir, al igual que aquí, ¿no? Lo único que estoy haciendo aquí es como separar el iterador, la función iterador del for each, pero aquí dentro de la línea 138 a la 141 yo los unifico en una sola como entidad para no tener dos cosas diferentes. Y pues esto es como lo mismo. Bueno, es exactamente lo mismo. Este, ¿sí se entiende? sí, pero está para repasarlo, pues. Sí, sí, sí. Y es que me falta ver una cosa que se llaman callbacks. Creo que se me pasó ver eso antes de ver esto. Pero bueno, entonces, por así decirlo, ya tenemos una cuarta manera de iterar. Un for, un while
un do while y luego un for each. Y hay muchísimos más, pero por el momento solo nos vamos a quedar con esto. Y, y qué, y bueno, nada más por último, para antes de poner sus ejercicios. Y creo que, bueno, no es tan confuso, pero las funciones, yo les dije que su manera de declararse es así, ¿no? Function, nombre, paréntesis, cuerpo, o en los métodos dentro de objetos se declaran como nombre de la función, nombre, luego keyword o palabra reservada function, paréntesis, cuerpo, pero hay una tercera manera. Y esta es como digo, ambas se usan, pero bueno, me voy a quedar con esto de que todas se usan. Luego checamos las diferencias. Pero la tercera manera se les conoce como funciones flecha. ¿Por qué flecha? O en inglés, pues, arrow functions. ¿Por qué flecha? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, por ejemplo, una función. Para aclarar esas funciones, en lugar de poner function, nosotros creamos una variable que va a ser, por ejemplo, eh, imprime, recibo, la igualamos a, ponemos paréntesis, aquí van a estar los parámetros, y la función flecha recibe el nombre de flecha porque literalmente tiene una flecha, y luego el cuerpo. Esto en función normal sería function, imprimir recibo, paréntesis. Estos dos son exactamente lo mismo. Parámetros. La diferencia es de que esto se llama function, function, ¿sabes? Y esto es arrow function. ¿Por qué? Porque pues tiene una flechita literalmente, ¿no? Sí, ¿entienden esta sintaxis? Sí. Ahorita ustedes quédense, pueden usar la que quieran. A nivel profesional se usan las dos, la verdad. En la siguiente clase voy a cubrir lo que es la diferencia de cada una de las dos, por qué se usa una y por qué se usa otra. Pero por el momento, por ejemplo, vamos a reemplazar lo que hicimos anteriormente. Por ejemplo, este for each, hobbies for each, recibe una función flecha y su contenido, ¿no? Y aquí es el elemento y aquí es el índice. Y si yo imprimo esto, pues es exactamente lo mismo. Voy a comentar este de arriba. Bueno, me lo voy a traer para abajo para que vean la diferencia. Uy. O sea, sí, a nivel sintáctico, a nivel de cómo se escribe, pues la única diferencia es que este dice function y que este tiene una flecha, pero ambos tienen paréntesis, ambos tienen llaves, pero hacen exactamente lo mismo. Uy. Ya. Ajá, hacen exactamente lo mismo. Lo mismo aplica con, por ejemplo, el objeto persona, ¿no? Que tenemos una person que tenía un método que se llamaba log, y en lugar de recibir function, o a la palabra function, recibe los parámetros, la flechita y las llaves. Y pues imprimía, o la soy una persona, ¿no? Y pues funciona exactamente igual que esta persona de arriba. ¿Dónde estaba? Esta. Ambas dos, vaya, funcionan igual. Diferencias, pues que esta tiene la palabra function y este no, pero en su lugar tiene este igual. Bueno,
se podría decir que es igual, mayor que, pero pues es una flecha, ¿no? A diferencia de que, para que no se confundan, esto es mayor o igual que, menor o igual que, y esto es la función flecha. Para que no se confundan, mayor o igual que, menor o igual que, y esto es función flecha. Son tres diferentes caracteres. Pero pues esto es lo mismo. Voy a imprimirlo. Y pues ya, ahora soy una persona. Pues aquí está, ¿no? Pero pues ahora sí que por el momento la que quieran usar está bien, pero que sepan que existen esas tres maneras de declarar una función. Por function, por método, que vendría siendo esta, y por función flecha, que pues es esto. ¿Sí, sí? ¿O no, no? Hola, ¿siguen ahí? Simón. Ah, les voy a pasar esto ahorita para que hagan su actividad mientras, pues, pasarlo. Y su actividad va a ser, uno, pues crear su script.js, ¿no? Dos, crear un objeto, coño, objeto llamado animal. Ajá, nombre, no, edad no, ¿cómo se les dice? ¿Como grupo étnico a los animales? ¿Cómo era? Especie. Sí. Bueno, está bien. Color, raza no, porque no todos los animales tienen raza, creo. Pero voy a tener un método que imprima. Ya sé. Sonido. Ya ven que, por ejemplo, el perro es barf, ¿no? ¿Cómo se escribe? Barf. Un gato hace miau. Wow, perdón. Y van a hacer un método que imprima. Primero van a hacer un método que solo imprima un hola. Así literalmente hola. Bueno, hola, soy un animal. Luego, un método que imprima el sonido del animal. Y luego, un método que imprima. ah, im- imprima la edad y el color del animal. O sea, estos dos en un mismo método. Y. ¿Qué más? Ya sé. Entonces, un método que reciba como parámetro los animales que caza el animal. Y pues dentro de este método, aparte de recibir el parámetro, pues tiene que imprimir los animales que caza. O sea, pues una iteración, ¿no? Y aquí tienen dos cosas. Yo digo un chingo de cosas, ¿no? La primera va a ser que van a iterar. Este primero va a ser un for. Van a hacer otro método exactamente igual, pero en lugar de usar igual que arriba, pero con un while. Y otro método igual que arriba, pero con un for each. Y ya. Es todo. Eh, actividad.txt. Las paso por Slack y les paso pues lo que acabamos de poner ahorita para que no se pierdan. Y pues ya, denle. Si tienen dudas o lo que sea, me dicen.
Oye, Germán, Ajá. ¿Qué pasa? en los métodos se podría poner la función de arrow. Eh, Esa es la parte tricky. Eh, Ahorita no la pongan, solo pongan la función normal. Ah, ok, va. Digo, igual si quieres ponerla para ver qué pasa, pues ponla. Ok, es que vi, bueno, la intenté y me salió error y dije, ¿qué estoy haciendo mal? Pero ahorita investigo. Sí. Gracias. Y lo bueno es que ahí ya encontraste cuál es la diferencia.